cuando me miro al espejo, me parece que 67 años son un error ridículo. Por dentro, todavía me siento como si tuviera 40, quizá 45. Solo mis manos con sus venas protuberantes, las arrugas del cuello y las canas que dejé de teñir hace 3 años me recuerdan cuánto tiempo ha pasado. Me llamo Hazel Brambleworth. Llevo 30 años viviendo en Bolingbroke, un pueblito donde todos se conocen pero prefieren fingir que no. Trabajé como inspectora de Hacienda durante 32 años. 32 años poniendo en números las vidas de los demás. Conocía los ingresos de todos los negocios de nuestro distrito y podía identificar a simple vista donde la gente intentaba hacer trampa. No me gustaban por ello, pero me respetaban. Quizás este trabajo me marcó. Empecé a notar inconsistencias por todas partes, incluso en las palabras de mis seres queridos. Nuestra casa en la calle Amberley es una de las más antiguas del barrio. Es una casa de 2 plantas con porche y un pequeño jardín. Alan y yo la compramos 5 años después de casarnos, cuando nuestro hijo Noel tenía solo 3 años. Recuerdo a Alan de pie en el porche, alto y con una mata de pelo oscuro, diciendo: «Este es nuestro lugar, Hazel. Aquí crecerá nuestro hijo, aquí envejeceremos». No sabía que envejecería sin mí. Alan murió hace 10 años. De un infarto, repentino y despiadado. Sin previo aviso, sin posibilidad de despedirse. Simplemente no despertó esa mañana. Fue como si el techo se hubiera derrumbado. Estás de pie entre los escombros y ya no sabes cómo caminar por ese suelo. Noel tenía 30 años por aquel entonces, recién casado con Valeria, una joven con una expresión perpetuamente insatisfecha y la costumbre de chasquear la lengua cuando no se salía con la suya. Recuerdo el día que se conocieron. Noel la invitó a cenar, orgulloso y feliz. Valeria sonrió y habló de su trabajo como administradora en una clínica dental y de lo importante que era causar una buena primera impresión. Alan le tomó cariño de inmediato. Percibía algo falso en ella. Su forma de mantenerse demasiado erguida. La forma en que miraba nuestra casa, evaluándola. Quizás sea una costumbre profesional. He pasado demasiado tiempo buscando lagunas en las cifras como para no buscarlas en las personas. Tras la muerte de Alan, la casa se me quedó grande. Cuando Noel sugirió que Valeria se mudara conmigo, acepté. Pensé que Alan lo habría aprobado, ayudar a su hijo a salir adelante mientras ahorraban para su propia casa. Pensé que sería temporal. 1 año, quizá 2. Han pasado 10 años. Siguen aquí. Noel trabaja como perito de seguros y se pasa el día recorriendo casas, evaluando daños por incendios, inundaciones y otras desgracias. Valeria sigue siendo administradora, solo que ahora en otra clínica. A menudo me pregunto si no le sería más fácil mudarse, pero luego recuerdo el precio del alquiler en nuestra ciudad y me doy cuenta de que difícilmente encontrarían una casa comparable a la nuestra al mismo precio. Al principio, vivíamos bastante tranquilos. Ellos ocupaban el segundo piso y yo vivía en el primero. Yo preparaba la cena y Valeria a veces ayudaba con la limpieza. Noel arreglaba las cosas que se rompían. Pero con el tiempo, empecé a notar cambios. Valeria bajaba a cenar cada vez con menos frecuencia. Noel se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Nuestras conversaciones se hicieron más cortas y los silencios más largos. Y entonces empecé a encontrar pequeños objetos fuera de lugar. El jarrón antiguo que Alan me regaló por nuestro 20º aniversario pasó de repente de la repisa de la chimenea a la estantería. Las fotos de Alan y mías desaparecieron poco a poco de las paredes, dando paso a fotos de Noel y Valeria. Al principio, pensé que estaba empezando a olvidarme, la edad, al fin y al cabo. Pero entonces escuché a Valeria hablando por teléfono con una amiga: «Claro, cuando la casa sea nuestra, lo redecoraremos todo. Este viejo papel pintado es horrible». No armé un escándalo. Algo dentro de mí, ese núcleo que me ayudaba a soportar las miradas penetrantes de los empresarios cuyas declaraciones de impuestos revisaba, me impedía mostrar cuánto me dolía oír eso. En cambio, empecé a notar más. Cómo se encoge Valeria cuando pongo mi música clásica favorita. Cómo suspira Noel cuando cuento historias del pasado. Cómo se miran, pensando que no los veo. Y cómo, a veces, muy raramente, creo oírlo susurrar: «¿Cuánto va a durar esto?». Poco a poco, dejé de ser la dueña de mi propia casa. Cada vez me preguntaban menos mi opinión. Mis hábitos se tenían cada vez menos en cuenta. Empecé a sentirme como una invitada que se había quedado demasiado tiempo.
Pero era mi casa, y no tenía intención de irme. Y entonces empezaron los dolores en el pecho. Al principio eran leves, como si alguien me presionara ligeramente el esternón. Lo achaqué a la edad, al clima, a cualquier cosa. Pero se hicieron más fuertes. Una mañana, me desperté jadeando, con el dolor extendiéndose al brazo izquierdo. Tenía miedo. Me senté en el borde de la cama, intentando respirar. Pero cada movimiento de mi pecho venía acompañado de un dolor agudo. Me quedé allí sentado unos minutos, esperando que se me pasara. Pero solo empeoró. Tuve que pedir ayuda. Noel, grité. Mi voz sonó más débil de lo que esperaba. Noel, necesito ayuda. Oí pasos en las escaleras. Entonces la puerta se abrió de golpe y apareció un Noel somnoliento en pijama y camiseta. ¿Qué pasa?, preguntó, frotándose los ojos. Me siento mal, logré decir, apretándome la mano contra el pecho. Creo que es el corazón. Su rostro cambió, la somnolencia dio paso a la alarma. ¿Llamo a una ambulancia?, preguntó, ya agarrando su teléfono. Asentí. Mientras me llamaba, intenté respirar entrecortadamente para no aumentar el dolor. Noel estaba de pie junto a mí, cambiando torpemente de un pie a otro. El doctor quiere saber si puede describir el dolor, dijo, cubriendo el micrófono con la mano. Es opresivo, susurré. Se irradia al brazo y hombro izquierdos. Repitió mis palabras, luego escuchó algo más y dijo, de acuerdo, esperaremos. Cuando terminó la llamada, se sentó en el borde de la cama, no muy cerca de mí. Ya vienen. Me dijeron que no me moviera ni bebiera nada. Asentí. Nos sentamos en silencio. El dolor latía, remitía y luego regresaba con renovada fuerza. Se oyó un portazo en algún lugar, y un minuto después, Valeria se asomó a la habitación, vestida con una bata de seda y con el pelo perfectamente peinado, incluso dormida. ¿Qué pasa?, preguntó, mirando a su alrededor. Mamá tiene problemas cardíacos, respondió Noel. Llamé a una ambulancia. Valeria frunció los labios. ¿A las 6 de la mañana? ¿En serio? Iba a decir que uno no elige el momento para un infarto, pero el dolor se intensificó de nuevo y solo pude gemir en voz baja. Val, por favor, dijo Noel en voz baja. Ahora no. Puso los ojos en blanco. Bueno, iré a vestirme, ya que me despertaste de todas formas. Y se fue, con los tacones resonando en el suelo de madera. La ambulancia llegó 15 minutos después. 2 paramédicos, un joven con barba cuidada y una chica de pelo corto, subieron rápidamente a mi habitación. Trabajaron juntos con fluidez y eficiencia. Me tomaron la presión arterial, me hicieron un cardiograma y me hicieron algunas preguntas. Señora Brambleword, la llevaremos al hospital, dijo el paramédico al terminar el examen inicial. Parece un infarto. Necesita un examen más completo. Asentí. Me ayudaron a subir a la camilla y empezaron a bajarme. Noel me siguió, ya vestido, con mi bolso. Valeria estaba al pie de la escalera, con los brazos cruzados. Voy contigo, dijo Noel mientras me subían a la ambulancia. Se supone que hoy estarías en Ravenwood, le recordó Valeria. Un cliente importante, ¿recuerdas? Noel se quedó paralizado, claramente dividido entre su deber como hijo y su trabajo. Puedo llamar y reprogramar la reunión. Con tan poca antelación, Valeria negó con la cabeza. El cliente se pondrá furioso. ¿Sabes lo importante que es este contrato? Vi a Noel dudar. Finalmente, se giró hacia mí. Mamá, lo siento, pero no puedo faltar a esta reunión. Es un cliente importante y mi bono depende de ello. Iré al hospital enseguida. Lo prometo. Quería decirle que lo entendía, que todo estaba bien. Pero de repente, me di cuenta de que no era cierto, que mi hijo prefería el trabajo a su madre, que estaba sufriendo un infarto, y que Valeria había hecho todo lo posible para que tomara esa decisión. Por supuesto, fue todo lo que pude decir. El paramédico cerró la puerta de la ambulancia y nos marchamos. Lo último que vi fue a Noel y a Valeria de pie en la puerta de la casa, y ella le decía algo, con la mano en su hombro. En el hospital, todo cobraba nueva vida. Pruebas, cardiogramas, conversaciones con los médicos. El dolor se alivió con la medicación que me dieron, pero seguía ansioso.
Por la noche, el doctor Phelps vino a verme, un hombre bajito, de mirada atenta y con el pelo canoso bien cortado en las sienes. Se sentó junto a mi cama y abrió una carpeta con los resultados de las pruebas. Señora Brambleword, tiene una enfermedad coronaria, dijo sin rodeos. Sus arterias coronarias están estrechas, lo que restringe el flujo sanguíneo al corazón. Lo que tuvo hoy no fue un infarto completo, sino lo que llamamos angina inestable, pero es una seria advertencia. ¿Y ahora qué?, pregunté. Necesitamos hablar sobre las opciones de tratamiento. En su caso, dado el grado de estrechamiento de las arterias y el estado de su músculo cardíaco, recomiendo cirugía. Cirugía de bypass aortocoronario. ¿Cirugía de corazón? Se me secó la boca. Sí, es un procedimiento serio, pero en tu caso, es necesario. Crearemos derivaciones para la sangre alrededor de las arterias estrechas usando vasos de otra parte del cuerpo. Respiré hondo, tanto como me lo permitió el dolor. ¿Cuáles son los riesgos?, preguntó el doctor Phelps sin rodeos. Como cualquier cirugía de corazón, conlleva ciertos riesgos, pero sin ella, los riesgos son aún mayores. En su caso, la cuestión no es si tendrá un infarto completo, sino cuándo, y cuándo debería operarse. Cuanto antes, mejor. Recomiendo la semana que viene, en cuanto estabilicemos su estado y le realicemos todas las pruebas adicionales necesarias. Cerré los ojos un momento. Mis pensamientos giraban en torno a mi hogar, Noel, Valeria, cómo reaccionarían a la noticia. ¿Estarían ahí para mí o verían esto como otro problema que les estaba creando? De acuerdo, dije finalmente. Si es necesario, es necesario. El doctor Phelps asintió. Es la decisión correcta. Programaré todas las pruebas necesarias y mañana hablaremos del plan de operación con más detalle. Ahora mismo, necesitas descansar. Se fue y me quedé sola en la sala, pensando en lo que me esperaba. Noel nunca llegó, a pesar de su promesa. Llamó tarde por la noche, diciendo que una reunión se había alargado más de lo previsto y que había mucho tráfico. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó con voz cansada. Necesito una cirugía de corazón, dije sin rodeos. Un bypass la semana que viene. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Cirugía de corazón?, preguntó finalmente. ¿Es grave? ¿Lo suficientemente grave como para venir al hospital y hablarlo en persona?, pregunté sin poder evitarlo. Noel suspiró. Lo siento, mamá. Tenía muchas ganas de venir, pero hoy fue un día de locos. Iré mañana. Te lo prometo. Vale, dije, sintiendo que la decepción crecía en mi interior. Nos vemos mañana. Llegó al día siguiente, pero no solo, con Valeria. Entraron juntos en la habitación, Noel con un ramo de flores, Valeria con una sonrisa forzada. Me senté en la cama, recostada sobre almohadas, y los miré. Dos personas que se suponía que eran mi familia, pero que parecían tan extrañas. Hola, mamá, saludó Noel, dejando las flores en la mesita de noche. ¿Cómo te sientes? Me sentí mejor, respondí secamente. Estábamos hablando con el doctor Phelps en el pasillo, intervino Valeria, sentándose en una silla junto a la ventana. Me explicó la situación. La cirugía de corazón es seria, Hazel. Me di cuenta de que me llamaba por mi nombre en lugar de llamarme mamá o incluso la señora Brambleword. Fue un detalle pequeño pero revelador. Lo sé, dije. El doctor Phelps me lo explicó todo. Necesitarás cuidados especiales después de la operación, continuó Noel, de pie junto a la cama. Rehabilitación. Me las arreglaré, respondí. No es la primera vez que estoy solo. Noel y Valeria intercambiaron miradas. Esa mirada que conocía tan bien. La mirada que decía, otra vez lo está poniendo difícil. Mamá, Noel se sentó en el borde de la cama. Valeria y yo hemos hablado de la situación. Creemos que te irá mejor recuperándote en un lugar especial donde haya atención profesional, enfermeras y todo el equipo necesario. Métense. ¿Qué clase de lugar tan especial? Jardines del Atardecer, intervino Valeria rápidamente. Es un centro de rehabilitación maravilloso a las afueras. Tiene excelentes críticas y te atienden las 24 horas. La miré, luego a Noel. Mi hijo evitó mi mirada. ¿Quieres enviarme a una residencia de ancianos? No es una residencia de ancianos, objetó Noel.
Es un centro de rehabilitación, temporal, hasta que te mejores. Pero vi la verdad en sus ojos. No era preocupación por mi salud. Era el deseo de librarse de mí, del problema en el que me había convertido. No, dije con firmeza. Después de la cirugía, vuelvo a casa. A mi casa. Hazel, sé razonable, dijo Valeria inclinándose. Vas a necesitar cuidados constantes. Noel y yo trabajamos. No podemos estar allí todo el día. Contrataré a una enfermera si es necesario, dije. Pero me voy a casa. Noel suspiró. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Lo miré fijamente a los ojos. No, Noel. Tú quieres lo mejor para ti. No confundas las dos cosas. Apartó la mirada. Valeria frunció los labios, visiblemente disgustada con el desarrollo de la conversación. Hablaremos de esto más tarde, dijo, levantándose. Ahora mismo, necesitas descansar. Regresaremos mañana. Se fueron, y me quedé sola, sintiendo la ansiedad crecer dentro de mí. Sabía que no se rendirían tan fácilmente. Esto era solo el comienzo de la lucha por mi hogar, por mi derecho a vivir como yo quería, no como ellos querían. La mañana de la operación fue gris y lluviosa. Me desperté mucho antes de que la enfermera viniera a despertarme. Me quedé allí tumbado, mirando por la ventana como la lluvia difuminaba los contornos de los árboles que se extendían fuera del hospital, pensando que hoy mi corazón se detendría y volvería a latir. La idea era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. Era como si me estuvieran dando una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Noel y Valeria no vinieron antes de la operación, aunque les había dicho la hora. Noel llamó y dijo que tenía que salir urgentemente a ver a un cliente, pero que estaría pensando en mí. Me pregunté si realmente tenía un cliente o si era solo una excusa. Decidí no darle vueltas. El doctor Phelps vino a verme antes de la operación, y su serena confianza me tranquilizó un poco. ¿Está lista, señora Brambleworth?, preguntó, consultando mi historial. En la medida de lo posible, respondí, intentando sonreír. Todo estará bien, dijo, apretándome la mano ligeramente. Tenemos un equipo excelente y estás en buena forma para tu edad. Quise decir algo sarcástico sobre mi edad, pero no tuve tiempo. Las enfermeras entraron en la habitación para llevarme al quirófano. El quirófano era una sala muy iluminada con muchas máquinas y personal con uniformes quirúrgicos verdes. Se movían a mi alrededor, conectando sensores, comprobando lecturas, hablando en su jerga médica llena de términos que no entendía. Señora Brambleworth, le voy a poner la anestesia ahora, dijo el anestesiólogo, un hombre de mediana edad de mirada amable. Cuente hacia atrás desde 10, por favor. 10, 9, 8, comencé, pero a las 7, me pesaban los párpados, y a las 6, el mundo se disolvió. Desperté en cuidados intensivos, rodeada por el pitido de los monitores y el ruido de las máquinas. Me dolía el pecho como si me hubiera pasado un camión por encima. Tenía un nudo en la garganta por el tubo de intubación, que, por suerte, ya me lo habían quitado. Intenté moverme, pero mi cuerpo no me obedecía. No intente moverse, señora Brambleworth, dijo la enfermera en voz baja mientras se acercaba a la cama. La operación fue un éxito, pero necesita tiempo para recuperarse. Quise preguntar cuánto tiempo había pasado, pero solo me salió un silbido de la garganta. La enfermera me acercó una pajita con hielo a los labios, y fue lo mejor que había probado en mi vida. Gracias, susurré cuando pude hablar. De nada, sonrió. Su hijo llamó para preguntar por los resultados de la operación. Le dijimos que todo salió bien. Llamó. No vino. Simplemente llamó. Pasé 2 días en cuidados intensivos antes de que me transfirieran a una sala normal. Noel no apareció en ningún momento. Llamaba todos los días para preguntarme cómo me encontraba, pero nunca vino. Valeria no llamó para nada. Al tercer día después de la operación, cuando ya me habían trasladado a una sala normal, apareció Noel. Trajo fruta y revistas, pero se veía tenso e incómodo. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó, sentándose en una silla junto a la cama. Estoy vivo, como puedes ver, respondí. Pero no gracias a tu apoyo. Hizo una mueca. Mamá, por favor. De verdad que no pude venir antes. El trabajo es una locura.
Tenemos un nuevo cliente importante y estoy dividido entre reuniones. Claro, dije, mirando por la ventana. El trabajo es más importante. No empieces, suspiró. Tenía muchas ganas de venir antes y llamaba todos los días. ¿Dónde está Valeria? Pregunté, cambiando de tema. Ella también tiene mucho trabajo, y últimamente no se encuentra muy bien. Resoplé. No se encuentra muy bien. Y yo estoy bien con el pecho abierto. Noel se quedó conmigo como una hora. Habló de trabajo, de un complicado caso de inundación que tenía que investigar. Lo escuché con desgana, observándolo. ¿Cuándo se volvió tan extraño? Este hombre con entradas y arrugas alrededor de los ojos fue mi hijo pequeño, quien me trajo flores del jardín del vecino y me contó su sueño de ser astronauta. El doctor Phelps dice que te estás recuperando bien, dijo Noel al irse. Pero aún necesitarás un largo periodo de rehabilitación. Lo sé, respondí. Me lo dijo. Valeria y yo creemos que Sunset Gardens sigue siendo la mejor opción para tu recuperación. Y así volvimos a esa conversación. Sentí que la irritación me invadía. No, Noel, dije. Ya te lo dije, me voy a casa. Pero allí tendrás atención profesional, insistió. Enfermeras y médicos de guardia. En casa, estarás sola la mayor parte del tiempo. Valeria y yo trabajamos. No podemos supervisarte constantemente. Puedo contratar a una enfermera por unas horas al día si es necesario, dije. Pero me voy a casa, Noel, a mi casa. Suspiró, visiblemente insatisfecho con mi terquedad. Está bien, mamá. Hablamos de esto luego. Tengo que irme. Llámame si necesitas algo. Y se fue, dejándome con la sensación de que la conversación estaba lejos de terminar. Los siguientes días transcurrieron en la rutina de la vida hospitalaria. Pruebas, exámenes, cambios de vendajes. Las enfermeras fueron amables conmigo, especialmente Rita, una mujer regordeta de mediana edad, de mirada amable y voz suave. Me ayudó con mis primeros y dolorosos intentos de levantarme y caminar por la sala. Lo está haciendo bien, señora Brambleworth, dijo, sujetándome del codo. Mucha gente no se levanta de la cama durante semanas después de una operación como esta, y usted ya está de pie. No tengo tiempo para una larga recuperación, respondí, apretando los dientes por el dolor a cada paso. Noel vino 2 veces más, siempre brevemente y siempre sola. Valeria nunca apareció. En cambio, recibí una tarjeta suya con los habituales deseos de una pronta recuperación, como si no fuera la madre de su esposo, sino una conocida lejana. Al 7º día de la operación, cuando ya podía caminar sola por el pasillo, de repente sentí ganas de estirar un poco las piernas. Rita me ayudó a llegar al pasillo y decidí caminar sola, apoyándome en el bastón especial que me habían dado para la rehabilitación. Caminé lentamente por el pasillo, disfrutando de la relativa libertad de movimiento, cuando oí voces conocidas provenientes de la puerta de la sala de visitas, Noel y Valeria. No sabía que venían hoy y estaba a punto de entrar cuando oí mi nombre en la conversación. Me detuve, escuchando involuntariamente. No entiendo por qué es tan terca, dijo Valeria irritada. Sunset Gardens es un lugar genial. Yo misma fui ayer. Está limpio, el personal es amable y hasta hay una piscina de rehabilitación. Ya conoces a mamá, respondió Noel con un profundo suspiro. Siempre ha sido testaruda, y con la edad solo ha empeorado. No es testarudez, es sentido común, replicó Valeria. Necesita atención profesional. Tú misma dijiste que el Dr. Phelps recomendó supervisión constante durante las primeras semanas tras el alta. Lo sé, pero, no, Noel, interrumpió Valeria. No voy a pedir tiempo libre para cuidar a tu madre. Tengo mi propia vida, mi propia carrera, y contratar a una cuidadora a tiempo completo es carísimo. Apreté con más fuerza el mango del bastón, sintiendo que se me aceleraba el pulso. Así que no se trataba de cuidar mi salud, sino de las molestias que me causaría volver a casa. Dice que puede contratar a una cuidadora, dijo Noel con incertidumbre. ¿Con qué dinero? ¿Su pensión? Valeria soltó una breve carcajada. Ya sabes lo caras que son las enfermeras privadas, y el seguro solo cubre una parte. Quizás podríamos ayudar, estamos ayudando, dijo Valeria, alzando la voz. Pagamos la primera cuota de Sunset Gardens. Es un montón de dinero, por cierto. Hubo una pausa.
Pensé en irme, pero algo me retuvo. Tenía que escucharla. Escucha, continuó Valeria, más tranquila ahora. Entiendo que es tu madre, pero también tenemos que pensar en nosotras. Llevamos 10 años viviendo en su casa. 10 años. Ni siquiera podemos reformarla a nuestro gusto porque es su casa. ¿Te imaginas cómo será cuando vuelva después de la operación? Será aún más exigente, aún más controladora. Lo sé, respondió Noel en voz baja. Pero estará bien en Sunset Gardens, dijo Valeria con más suavidad. Tendrá gente con quien hablar, la cuidarán profesionales y, por supuesto, la visitaremos. ¿Una vez al mes?, preguntó Noel con amargura. Y sentí una punzada de dolor por él. Es mi hijo, después de todo, y en el fondo, probablemente se siente culpable por lo que está pasando. No te pongas dramática, espetó Valeria. La visitaremos todos los fines de semana si quieres. Hubo otra pausa. Estaba a punto de irme cuando oí unas palabras que me dejaron paralizada. No quiero que vuelva, dijo Valeria bruscamente. Es hora de dejar de andarnos con rodeos. Sí, la casa es suya, pero nosotros también tenemos derecho a nuestras propias vidas. 10 años, Noel. 10 años viviendo como si estuviéramos de alquiler, aunque esta es nuestra casa. Quiero por fin colgar las cortinas que me gustan, no las que le gustan a ella. Quiero remodelar la cocina. Quiero vivir mi propia vida. No puedes decirle a mi madre que no vuelva a su casa, objetó Noel, con cierta incertidumbre. Puedo si es por su bien, replicó Valeria. Piénsalo. ¿Qué es mejor? ¿Vivir en un centro especial donde te cuidan las 24 horas, o en una casa de 2 pisos donde tienes que subir escaleras con un corazón enfermo, donde nadie te cuida la mayor parte del día? Hablas como si ya no fuera capaz de cuidarse sola. ¿No es cierto? Tiene 67 años, Noel. Acaba de ser operada del corazón. Ya no es joven. Es hora de admitirlo. Sentí que la ira me invadía. 67 años no es tan viejo. Me he cuidado bien y puedo hacerlo también después de la cirugía. De acuerdo, dijo finalmente Noel, con un tono de derrota en la voz. Intentemos convencerla de que Sunset Gardens es la mejor opción. Pero si se niega, no se negará, dijo Valeria con seguridad. Simplemente no tendrá opción. Se lo diremos en el último momento, cuando todo esté arreglado y el Dr. Phelps esté de nuestra parte. Él también cree que necesita cuidados constantes. No estoy seguro de que se refiriera a eso. No importa. Lo importante es que nos apoye si es necesario. Así que, está decidido. No la esperaremos en casa. Al menos no hasta que termine su programa de rehabilitación en Sunset Gardens. Luego, ya veremos. Me alejé de la puerta en silencio, sintiendo que me temblaban las piernas. No por debilidad física, sino por la conmoción y el dolor de la traición. Mi propio hijo y su esposa habían conspirado para echarme de casa. No la esperaremos en casa. Esas palabras resonaron en mi cabeza como una bofetada. Regresé lentamente a mi habitación, intentando comprender lo que había oído. Toda esa charla sobre cuidarme, sobre cómo estaría mejor en un centro especial, era solo una excusa para deshacerse de mí, para apoderarse de mi hogar. De vuelta en mi habitación, me senté en la cama y miré por la ventana. Afuera llovía, y las gotas resbalaban por el cristal como lágrimas. Pero no lloré. Algo dentro de mí se petrificó, transformándose en fría determinación. Querían deshacerse de mí, enviarme a una residencia de ancianos para que pudieran vivir tranquilos en mi casa. Bueno, yo tenía otros planes. No iba a rendirme sin luchar. En ese momento, tomé una decisión. Volvería a casa antes de lo que esperaban. No permitiría que controlaran mi vida ni mis bienes. Y si eso significaba ir en contra de las recomendaciones del médico, que así fuera. Apreté el botón de llamada de enfermera. Cuando entró Rita, ya sabía lo que iba a decir. Rita, dije con firmeza, necesito hablar con el Dr. Phelps. Quiero saber cuándo me pueden dar de alta. El Dr. Phelps no estaba muy contento con mi decisión de darme de alta antes de tiempo, pero tras mucha persuasión y firmar documentos que declaraban mi rechazo a seguir hospitalizado, accedió. Insistió en repetirme las pruebas y un examen exhaustivo antes de darme de alta. Señora Brambleworth, no puedo retenerla aquí contra su voluntad,
dijo, cerrando mi expediente médico. Pero debo advertirle que está poniendo en riesgo su salud. Después de la cirugía de bypass, debe seguir un régimen estricto y estar bajo supervisión constante. Lo entiendo, Dr. Phelps, respondí. Buscaré una enfermera y seguiré todas sus recomendaciones al pie de la letra, pero necesito irme a casa. Suspiró, pero cedió. De acuerdo, pero insisto en una revisión de seguimiento dentro de una semana, y debe llamar a una ambulancia inmediatamente si siente dolor en el pecho, dificultad para respirar o debilidad. Acepté todas las condiciones. Me dieron recetas para un montón de medicamentos, instrucciones detalladas de rehabilitación y números de contacto de emergencia. Rita me ayudó a recoger mis cosas y a llamar un taxi. Ella era la única que sabía de mi decisión de irme sin avisarle a Noel. ¿Seguro que estarás bien?, preguntó, ayudándome a ponerme el abrigo. Quizás deberías llamar a tu hijo después de todo. Negué con la cabeza. No te preocupes, Rita. Estaré bien. Hablaré con mi hijo cuando llegue a casa. Parecía preocupada, pero no insistió. Al salir del hospital, respiré hondo el aire fresco de la primavera. A pesar del dolor en el pecho y la debilidad, sentí una oleada de fuerza ante la sola idea de volver a casa y trastocar los planes de Noel y Valeria. El taxi me dejó en mi casa, en la calle Amberley, sobre las 6 de la tarde. Le pedí al conductor que parara a una cuadra de casa y decidí caminar el resto del camino, en parte para estirar las piernas después de estar encerrado en el hospital, y en parte para prepararme mentalmente para ver a mi hijo y a mi nuera. La tarde era tranquila y fresca. La calle, bañada por la suave luz de las farolas, parecía tranquila. Caminé despacio, apoyándome en el bastón que me habían dado en el hospital, pensando en qué le diría a Noel. No iba a armar un escándalo, al menos no de inmediato. Necesitaba instalarme en casa primero y luego decidir qué hacer. Desde lejos, noté que las luces de nuestra casa estaban encendidas. No me sorprendió. Noel y Valeria probablemente estaban en casa. Pero al acercarme, vi que las luces estaban encendidas en todas las ventanas, incluso en las habitaciones que no solíamos usar. Y entonces oí música, amortiguada por la distancia, pero nítida. Disminuí la velocidad, sin entender qué pasaba. Al acercarme a la casa, vi varios coches aparcados en la entrada. Uno de ellos era de los Brenner, nuestros vecinos 2 casas más allá. No reconocí al otro. Tenía un mal presentimiento. En lugar de ir a la puerta principal, tomé un sendero lateral que conducía al patio trasero. Desde allí, podía ver mejor lo que sucedía en la casa sin que me vieran. Mientras bajaba por el sendero, sentí que el dolor en el pecho se intensificaba, no por el esfuerzo físico, sino por la creciente ansiedad. La música subió de volumen y pude distinguir voces y risas. Al llegar al patio trasero, me detuve junto a un viejo manzano que ya estaba allí antes de que Alan y yo compráramos la casa. Sus ramas me proporcionaban un escondite natural donde podía permanecer de pie sin temor a que me vieran desde las ventanas. Lo que vi me dejó paralizado. Había una fiesta en mi casa. Una fiesta de verdad, ruidosa, con una docena de invitados moviéndose libremente entre las habitaciones con vasos en la mano. En la sala, alguien había empujado los muebles contra las paredes para crear una pista de baile improvisada. Mi mesa de comedor antigua estaba llena de botellas y platos de aperitivos. Entrecerré los ojos, intentando distinguir las caras. Estaban los Brenner, James y Emily, con quienes habíamos tenido buena relación cuando Alan vivía, pero con quienes apenas habíamos hablado en los últimos años. Había una pareja joven a la que nunca había visto, quizá Noel o colegas de Valeria. Estaba Denise Harper, amiga de Valeria, que siempre me miraba con una condescendencia mal disimulada. Y allí estaban los anfitriones de la fiesta, Noel y Valeria. Mi hijo, que supuestamente estaba ocupado con el trabajo, estaba de pie junto a la chimenea con un vaso de whisky, riéndose de algo que James Brenner le decía. Valeria, con un vestido nuevo que nunca antes había visto, se paseaba entre los invitados como una anfitriona profesional en una reunión social. Sentí una oleada de ira creciendo en mi interior. Mi hijo, que no tenía tiempo para visitar a su madre después de su cirugía de corazón, estaba celebrando tranquilamente una fiesta en mi casa. Mientras yo estaba en el hospital preocupada por mi futuro, ellos se divertían como si yo no existiera. Quise irrumpir y armar un escándalo, pero algo me lo impidió. Quizás mis años como inspector de Hacienda me habían enseñado a recabar información primero y actuar después. Decidí esperar a ver qué pasaba.
No tuve que esperar mucho. Valeria reunió a todos en la sala y golpeó una copa con una cuchara, pidiendo silencio. No pude oír lo que decía, pero vi a los invitados volverse hacia ella con curiosidad. Brindó y todos alzaron sus copas. Entonces Noel la rodeó con el brazo y ambos sonrieron de felicidad. Tenía que oír lo que decían. Caminé con cautela por la pared de la casa hacia la entrada trasera. La puerta trasera daba directamente a la cocina, y si hacía el suficiente silencio, podría entrar sin que me vieran. Era improbable que alguno de los invitados estuviera en la cocina en ese momento. Todos estaban en la sala, intrigados por el discurso de Valeria. Saqué las llaves del bolso. La vieja cerradura de la puerta trasera se abría casi en silencio si sabías girar la llave correctamente. La giré lentamente, sintiendo el familiar clic del mecanismo. Luego empujé la puerta con el mismo cuidado, lista para detenerme al más mínimo chirrido, pero la puerta se abrió en silencio. Me colé dentro y cerré la puerta silenciosamente. La cocina estaba vacía, pero platos sucios, botellas vacías y bocadillos a medio comer se amontonaban sobre la mesa y la encimera. Hice una mueca, imaginando cómo lo limpiaría todo. Se oían voces desde la sala, ahora nítidas. Me acerqué sigilosamente al arco que conectaba la cocina con el pasillo, desde donde podía ver parte del salón sin que me vieran. Bueno, Noel y yo queremos proponer un brindis, dijo Valeria, sosteniendo una copa de champán. Por un nuevo capítulo en nuestras vidas, por finalmente poder hacer de esta casa algo verdaderamente nuestro. Los invitados se unieron al brindis, pero noté algunas miradas confusas. James Brenner se aclaró la garganta. ¿Y tu madre, Noel? Hazel no está. Oh, no, no, lo interrumpió Noel rápidamente. Mamá está viva y recuperándose. Simplemente decidimos que estaría mejor en un centro especializado, Sunset Gardens. ¿Lo conoces? Las condiciones allí son excelentes, con atención médica las 24 horas. Es por su bien, intervino Valeria con falsa preocupación. Después de una operación tan grave, necesita supervisión constante, algo que, por desgracia, no podemos proporcionarle. Sí, sí, claro, murmuró James, pero noté que no estaba del todo convencido. Nos conocía bien a Alan y a mí y recordaba lo independiente que siempre había sido. Así que ahora la casa es toda nuestra, continuó Valeria, ajena a sus dudas. Y por fin podemos hacer las reformas con las que llevo años soñando. Adiós al papel pintado anticuado y las cortinas pesadas. Ya he encargado un diseño para la cocina. No te vas a creer lo diferente que va a quedar. Sentí que mis dedos se cerraban en puños. Hablaba de mi casa, de cosas que Alan y yo habíamos elegido juntos, como si fueran cosas que deberían haberse tirado hace mucho tiempo, y lo hacía sin siquiera esperar a que llegara a sus jardines del atardecer. ¿Cuándo la trasladarán a Hazel?, preguntó Emily Brenner, y percibí un tono de preocupación en su voz. El próximo jueves, respondió Noel. Todavía no lo sabe. Decidimos decírselo en el último minuto. Ya sabes cómo es con las personas mayores. A menudo se resisten al cambio, incluso cuando es por su propio bien. Personas mayores. Solo tengo 67 años. No soy una anciana frágil. Me mordí la lengua para no soltar una exclamación de indignación. ¿Seguro que estará de acuerdo?, preguntó uno de los invitados. No tendrá otra opción, dijo Valeria con seguridad. El Dr. Phelps confirmó que necesita cuidados constantes. Noel y yo trabajamos. No podemos brindarle esos cuidados en casa. Eso es mentira. El Dr. Phelps nunca dijo que necesitara cuidados constantes en un centro especializado. Habló de un cuidador unas horas al día, nada más. ¿Y la casa?, preguntó James. Que yo recuerde, es de Hazel. Hubo una breve pausa. Entonces Noel tosió con torpeza. Técnicamente, sí, pero llevamos 10 años viviendo aquí, y mamá siempre decía que la casa sería mía. En cualquier caso, es poco probable que vuelva. Muchas personas mayores que acaban en lugares así deciden quedarse allí permanentemente. Es seguro, cómodo y hay mucha compañía. Y lo más importante, no hay que preocuparse por mantener una casa tan grande, añadió Valeria. Imagínense cómo es a su edad ocuparse de todo eso. Ya no podía seguir escuchando esas mentiras. Hablaban de mí como si fuera una anciana incompetente que necesitaba estar aislada de la sociedad por su propio bien. Pero la verdadera razón era obvia.
Querían mi casa. La casa que Alan y yo habíamos comprado con nuestros ahorros. Donde criamos a Noel. Donde pasamos los mejores años de nuestras vidas. Salí de la cocina en silencio, preguntándome qué hacer. ¿Enfrentarlos de frente? ¿Irrumpir en la sala y armar un escándalo? Tentador, pero poco productivo. Además, con mi corazón recién operado, las fuertes conmociones emocionales podían ser peligrosas. No, necesitaba algo más efectivo, algo que desbaratara sus planes de una vez por todas. Recordé cómo hacía un año Valeria había montado un berrinche cuando los vecinos de enfrente llamaron a la policía por la ruidosa fiesta de su hijo adolescente. ¡Qué vergüenza!, repetía. Ahora todos cotillearán. Siempre era sensible a lo que sus vecinos y colegas pensaban de ella, y Noel había dicho que estaba trabajando con un nuevo cliente importante. Si su reputación se veía afectada, podría afectar su trabajo. Un plan empezó a formarse en mi cabeza. Salí sigilosamente por la puerta trasera, asegurándome de que estuviera cerrada. Di la vuelta a la casa y me dirigí a la puerta principal. Saqué la llave y la giré en la cerradura, cerrando la puerta desde fuera. Luego fui al garaje y cerré la puerta lateral que daba a la casa. Ya solo quedaba la puerta trasera, pero sabía que podría llegar a ella más rápido que cualquiera de los invitados en caso de alarma. Entonces retrocedí a una distancia prudencial y saqué mi celular. Dudé un segundo. ¿Era demasiado? ¿Estaba yendo demasiado lejos? Pero entonces recordé las palabras de Valeria, no la esperamos en casa. Y recuperé la determinación. Llamé a la policía. Emergencias, 911. ¿En qué puedo ayudarle?, respondió una voz femenina. Hola, dije, intentando parecer preocupado, pero sin pánico. Quiero reportar un disturbio. Hay una fiesta muy ruidosa en el número 24 de la calle Amberley. Vivo al lado y no puedo dormir por la música alta. Entiendo, señora. Enviaremos una patrulla a revisarlo. Hice una pausa y añadí, sabe, no quería decir nada, pero creo que se consumen drogas. Vi a varias personas salir al patio trasero y comportarse de forma muy extraña. Y también, me da vergüenza decirlo, pero estoy casi seguro de que hay prostitutas. Verá, algunas de las chicas iban vestidas, bueno, ya sabe. Hubo una pausa al otro lado de la línea. ¿Está segura de lo que vio, señora? Totalmente, dije con firmeza. Llevo años viviendo aquí y nunca había visto nada igual. Este es un barrio decente. Aquí no tenemos ese tipo de cosas. Había estado vigilando mi casa desde detrás de un gran roble al otro lado de la calle. Desde allí tenía una buena vista de la entrada principal y el camino de entrada. No habían pasado más de 15 minutos desde mi llamada cuando dos patrullas con luces intermitentes aparecieron en la calle. Avanzaban lentamente, sin sirenas, pero aún así su presencia atrajo la atención de varios vecinos que se asomaban a sus ventanas. Los coches se detuvieron justo delante de mi casa. Del primer coche salieron dos agentes, un hombre de mediana edad con el pelo corto y canoso y una joven de pelo oscuro recogido en un moño apretado. Del segundo coche salieron dos más, un joven negro y una mujer mayor pelirroja. Todos iban uniformados y parecían serios. Intercambiaron unas palabras y luego se dirigieron a la puerta principal. El oficial superior tocó el timbre. Vi una silueta destellar en la ventana junto a la puerta. Alguien había mirado para ver quién había llegado. La música que provenía del interior de la casa se detuvo de repente. El policía volvió a tocar el timbre, esta vez más tiempo. Pasaron varios minutos antes de que la puerta finalmente se abriera. Noel apareció en el umbral, con el pelo alborotado y la camisa desabrochada. Incluso desde donde yo estaba, pude ver lo tenso que estaba. No podía oír lo que decían, pero por su lenguaje corporal, supe que el oficial superior explicaba algo, y Noel negaba con la cabeza vigorosamente. Entonces, el policía dio un paso al frente, y Noel retrocedió a regañadientes, dejando entrar a los cuatro. No podía ver lo que pasaba dentro de la casa, pero podía imaginarlo, los policías cruzando la sala llena de invitados que de repente habían dejado de divertirse. Valeria, sin duda, estaba presa del pánico. Siempre le importaba mucho lo que pensaran los vecinos, como la veían los demás. Y ahora había policías en la puerta. Unos minutos después, apareció otro coche patrulla en la calle, esta vez sin luces intermitentes.
Detrás venía un minibús con el letrero, Policía de Bolingbroke, en el lateral. Del minibús bajaron 4 policías más, 2 de ellos vestidos de civil. Uno de los agentes de paisano, un hombre alto y de aire autoritario, se dirigió inmediatamente a la casa mientras los demás permanecían junto a los coches. 10 minutos después, comenzaron a sacar a los invitados. Los Brenner fueron los primeros en irse. James parecía enfadado y discutía acaloradamente con el agente que los acompañaba, mientras que Emily parecía simplemente asustada. Los condujeron a uno de los coches donde un hombre vestido de civil escribía algo en un cuaderno. Los seguían otros invitados, de 2 en 2 o 3, acompañados por policías. Algunos parecían indignados, otros avergonzados o asustados. Denise Harper, amiga de Valeria, casi lloró cuando revisaron sus documentos. Sentí un remordimiento. Estas personas eran solo huéspedes. Desconocían los planes de Noel y Valeria de enviarme a una residencia de ancianos. Acababan de venir a una fiesta con amigos y ahora se encontraban envueltos en mi venganza. Pero entonces sacaron a Valeria de la casa, y mis dudas se desvanecieron al instante. Parecía enojada y asustada. Su cabello, perfectamente peinado, estaba despeinado y su maquillaje corrido, probablemente por el llanto. Noel la seguía, pálido y confundido. Los condujeron ante un policía vestido de civil, quien les hizo preguntas durante un buen rato y anotó sus respuestas. Valeria gesticuló enérgicamente, señalando primero la casa y luego a sí misma. Noel permaneció casi en silencio, asintiendo o negando con la cabeza solo ocasionalmente. Finalmente, también los metieron en un coche patrulla, no en el que llevaba a los demás huéspedes, sino en uno aparte. Las puertas se cerraron de golpe y los coches se marcharon. La comitiva completa, 3 patrullas y un minibús, avanzó lentamente por la calle y desapareció tras una curva. Esperé a que se alejaran lo suficiente, y solo entonces salí de mi escondite. Lentamente, apoyándome en mi bastón, crucé la calle y me acerqué a mi casa. La puerta no estaba cerrada con llave. Al parecer, la policía no se había molestado en cerrarla. Dentro, reinaba el caos. En la sala, sillas y sillones habían sido empujados contra las paredes para dar paso al baile. Sobre la mesa de centro había vasos medio vacíos y platos con bocadillos a medio comer. En un rincón de la habitación, vi una silla volcada. Quizás alguien se había levantado demasiado rápido cuando llegó la policía. La cocina estaba aún peor. El fregadero estaba repleto de platos sucios, y la mesa estaba cubierta de botellas de alcohol abiertas, migas de aperitivos y vino derramado. Mi mantel favorito, bordado por mi madre, estaba irremediablemente arruinado por el vino tinto. Subí las escaleras. La puerta de mi habitación estaba cerrada. Al menos tuvieron la decencia de no hacer una fiesta en mi habitación. Pero en la habitación de Noel y Valeria, los abrigos y bolsos de alguien estaban sobre la cama, y había vasos en la mesita de noche. Habían convertido incluso su habitación en una extensión de la fiesta. Bajé y me senté en mi sillón favorito junto a la chimenea, el único mueble que seguía en su sitio. La casa parecía inusualmente silenciosa después del ruido de la fiesta. Solo el tic-tac del viejo reloj de pie en un rincón de la sala rompía el silencio. Debería haberme sentido satisfecho con mi venganza, pero en cambio, sentí un extraño vacío. Sí, había arruinado sus planes. Sí, tendrían que pasar la noche en la comisaría explicándose. ¿Pero qué pasaría después? ¿Volverían y seguiríamos viviendo bajo el mismo techo en un estado de guerra fría? ¿O encontrarían la manera de enviarme a Sunset Gardens después de todo? No, eso no podía permitirse. Tenía que llegar hasta el final. Y para eso, tuve que esperar hasta la mañana. Pasé la noche en la silla, sin poder levantarme para ir a mi habitación por el cansancio y los dolores en el pecho. Me quedé dormido varias veces, pero me despertaba enseguida al menor ruido. La medicación que me recetaron en el hospital estaba en mi bolso, y mi bolso estaba en el taxi. Me arrepentí de no haberla llevado cuando le pedí al conductor que se detuviera a una cuadra de casa. Con los primeros rayos del sol, me levanté, haciendo una mueca de dolor en los músculos agarrotados. En el baño del primer piso, logré arreglarme, lavarme la cara y peinarme. El espejo reflejaba a una mujer cansada, pálida y con ojeras, pero con determinación en sus ojos. Encontré analgésicos en el armario de la cocina, tomé una pastilla y me obligué a comer una tostada con mermelada. Necesitaba fuerzas para lo que tenía que hacer. A las 7 de la mañana,
Pedí un taxi y fui a la comisaría. Era un edificio bajo de ladrillo en el centro de Bolingbroke, con una bandera sobre la entrada y un estacionamiento para patrullas a un lado. Subí lentamente los escalones, agarrándome a la barandilla, y entré. Detrás del escritorio estaba sentado un joven policía con un bigote bien recortado. Levantó la vista cuando entré. ¿En qué puedo ayudarla, señora? Buenos días, dije, intentando parecer segura. Estoy aquí por el incidente de ayer en el número 24 de Amberley Street. Soy la dueña de la casa, Hazel Brambleworth. Arqueó ligeramente las cejas. Un momento, señora. Cogió el teléfono y dijo algo en voz baja. Unos minutos después, uno de los hombres de paisano que había visto ayer salió por una puerta lateral, un hombre alto con aire autoritario. ¿Señora Brambleworth?, preguntó, extendiendo la mano. Detective Robert Parker. Hemos estado intentando contactarla. Por favor, acompáñeme a mi oficina. Lo seguí por la puerta al pasillo y luego a una pequeña oficina con un escritorio repleto de papeles y 2 sillas para visitas. Tome asiento, dijo el detective, señalando una silla. Debo decirle que su llegada es muy oportuna. Estamos solucionando la situación en su casa. Hubo una fiesta en mi casa sin mi conocimiento ni consentimiento, dije. Ayer volví del hospital donde me operaron del corazón y me encontré con que mi hijo y su esposa habían organizado una fiesta mientras yo no estaba. El detective me miró fijamente. ¿Entonces no sabías de la fiesta? Qué interesante. Tu hijo afirma que sigues en el hospital y que debes permanecer allí al menos hasta la semana que viene. Como puede ver, eso no es cierto. Me desabroché los primeros botones de la blusa, dejando al descubierto el vendaje del pecho. Ayer me dieron de alta antes de lo previsto porque me enteré de que mi hijo y su esposa planeaban enviarme a una residencia de ancianos contra mi voluntad en cuanto saliera del hospital. El detective Parker frunció el ceño. Esa es una acusación grave, señora Brambleworth. Es cierto, dije con firmeza. Los oí hablar en el hospital. Creyeron que estaba en tratamiento y hablaron abiertamente de sus planes. Ya pagaron la primera cuota a Sunset Gardens e iban a decírmelo en el último minuto, cuando pensaron que no tendría otra opción. Ya veo. El detective asintió lentamente. ¿Y la fiesta de ayer? Como dije, llegué a casa y me encontré con una fiesta. Los oí presumir ante sus invitados de que la casa ahora era toda suya, aunque legalmente me pertenece. Valeria, mi nuera, incluso habló de planes de renovación, de cómo se desharían de las cosas anticuadas que había elegido con mi difunto esposo. ¿Y llamaste a la policía? Fue una afirmación, no una pregunta. No lo negué. Sí, llamé a la policía. La fiesta ruidosa perturbaba la paz, pero no dije nada sobre drogas ni nada de eso. Todo eso es una exageración. El detective Parker sonrió levemente. Ya lo supimos al no encontrar drogas ni prostitutas, pero la llamada anónima fue bastante convincente, y estamos obligados a investigar este tipo de denuncias. Reconozco que exageré, dije, pero entiendan mi situación. Acabo de salir del hospital tras una operación importante, y lo primero que veo es a mis familiares celebrando que se han librado de mí. El detective asintió de nuevo. No la juzgo, señora Brambleworth. Pero tuvimos que detener a todos los presentes para aclarar las circunstancias. Ayer liberamos a la mayoría de los invitados tras revisar sus documentos y tomarles declaración. Pero su hijo y su esposa pasaron la noche aquí. ¿Están borrachos?, pregunté. Estaban ligeramente ebrios, sí, pero no lo suficiente como para detenerlos por ese cargo. Más bien, necesitábamos resolver la situación, y como se trataba de una vivienda y una posible violación del derecho de propiedad, decidimos retenerlos hasta la mañana y aclarar todo oficialmente. Quiero que se vayan de mi casa, dije sin rodeos. Inmediatamente. Llevaban 10 años viviendo allí, disfrutaban de mi hospitalidad y, a cambio, planeaban echarme a la calle. Es su derecho como propietario, asintió el detective. Pero existen ciertos procedimientos legales para el desalojo. Aunque no paguen el alquiler, se les considera inquilinos y tienen ciertos derechos. ¿Qué trámites?, pregunté. Tendrá que presentar un aviso formal de desalojo, explicó. En Illinois, debe avisar a los inquilinos con al menos 30 días de anticipación. Después, si no se mudan voluntariamente, puede presentar una demanda de desalojo en el tribunal. 30 días.
No podía esperar tanto. No me imaginaba pasar un mes bajo el mismo techo con gente que me había traicionado y esperaba el momento oportuno para librarse de mí. ¿Y si se mudan voluntariamente?, pregunté. Sin previo aviso. Entonces no habrá problema, respondió el detective Parker. Si firman un acuerdo de desalojo voluntario, podrán mudarse en cualquier momento de mutuo acuerdo. Quiero hablar con ellos, dije con firmeza. Ahora mismo. El detective dudó, pero luego asintió. De acuerdo. Están en la sala de interrogatorios número 2. Te acompaño. Se levantó de su escritorio y lo seguí por el pasillo hasta una puerta marcada como Interrogatorio 2. Antes de abrir la puerta, el detective Parker se giró hacia mí. Estaré presente durante la conversación, si no le importa, solo para que conste. Asentí y él abrió la puerta. La habitación era pequeña, con paredes grises y una mesa sencilla en el centro. Noel y Valeria estaban sentadas a la mesa. Tenían un aspecto terrible, la ropa arrugada, el rostro cansado y ojeras. Cuando entramos, levantaron la vista al mismo tiempo, y vi cómo sus expresiones cambiaban de sorpresa a conmoción, y luego a algo parecido al miedo. «Mamá», exclamó Noel, levantándose de un salto de su silla. «¿Qué haces aquí? Deberías estar en el hospital». «Como pueden ver, no estoy en el hospital», respondí con calma, sentándome frente a ellos. «Estoy en casa, en mi casa, la que tan rápido reclamaron como suya». Valeria palideció. «Hazel, esto es un malentendido». «Estábamos». «Lo oí todo, Valeria», la interrumpí. «Anoche llegué a casa y vi tu fiesta. Te oí decirles a tus invitados que esta casa ahora es toda tuya. Como presumías de tus planes de renovarla y deshacerte de mis cosas anticuadas». «¿Estabas espiando?», exclamó Noel indignado. «¿En mi propia casa?». «Sí, estaba espiando. Y aprendí muchas cosas interesantes, como que planeabas enviarme a Sunset Garden sin siquiera pedirme mi opinión». «Es por tu bien», exclamó Valeria. «Después de la operación, necesitas cuidados que no podemos darte». «No mientas», dije con frialdad. «Escuché tu conversación en el hospital. No volverá a casa. Es hora de empezar a vivir tu vida sin mirar atrás. Solo querías deshacerte de mí para poder quedarte con mi casa». Hubo una pausa larga. Noel bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Valeria apretó los labios. «Vine a decirte», continué, mirándolos fijamente, «que ya no vives en mi casa. Te desalojo hoy mismo». «No puedes hacer eso», exclamó Valeria. «Llevamos 10 años viviendo allí. Tenemos derechos». El detective Parker me explicó los derechos del inquilino, asentí. 30 días de preaviso, sí, pero también dijo que si aceptas mudarte voluntariamente, podemos saltarnos las formalidades. ¿Y si no estamos de acuerdo?, preguntó Valeria desafiante. Sonreí, pero no había calidez en mi sonrisa. «Entonces presentaré una orden de desalojo oficial, y quizás también una demanda por fraude por intentar disponer ilegalmente de mi propiedad en mi ausencia. Ah, y por difamación. Les dijiste a los invitados que estaba incapacitada y necesitaba cuidados constantes, aunque el Dr. Phelps nunca dijo tal cosa». Valeria palideció aún más. Noel finalmente levantó la vista. «Mamá, nunca quisimos». «No me mientas, Noel», dije con cansancio. «Escuché tus conversaciones. Sé lo que planeabas, y ahora quiero que salgas de mi casa hoy mismo». El detective Parker, que había estado observando nuestra conversación en silencio, carraspeó. «Si me permiten un acuerdo, quizás deberíamos darles al señor y la señora Brambleworth unos días para encontrar un nuevo alojamiento y empacar sus cosas. Hasta el final de la semana, quizás». Lo pensé. Por un lado, quería sacarlos de mi vida inmediatamente. Por otro, me di cuenta de que, a pesar de todos sus defectos, no merecían estar en la calle sin techo. Hasta el fin de semana, acepté finalmente. «Ya no vivirás en el segundo piso y no bajarás a menos que sea absolutamente necesario. No quiero verte». Noel asintió lentamente, con los hombros hundidos. «De acuerdo, mamá. Gracias». «No me des las gracias», dije bruscamente. «Si hubiera seguido tu ejemplo, habría cambiado las cerraduras mientras estabas aquí y habría tirado tus cosas a la calle. Agradece que soy mejor que tú».
Me puse de pie, apoyándome en mi bastón, y me volví hacia el detective Parker. ¿Puedo irme o tengo que firmar algún documento? Deberá presentar una declaración escrita que declare que no presenta cargos por allanamiento, ya que el señor y la señora Brambleworth vivían allí con su consentimiento, respondió. Y quizás aclarar los detalles de su acuerdo verbal sobre las condiciones del desalojo. De acuerdo, asentí. ¿Dónde lo hago? Te llevaré con la secretaria, dijo el detective, abriendo la puerta. Ella preparará todos los formularios necesarios. Me dirigí a la salida, pero me detuve en la puerta y me di la vuelta. Una cosa más. Cuando vuelva a casa, espero que todo el desorden de tu fiesta esté limpio, cada plato lavado y cada silla en su lugar. Si algo no está bien, reconsideraré los términos de nuestro acuerdo. Sin esperar una respuesta, salí de la habitación, dejando a Noel y Valeria sentados en silencio, contemplando su nueva situación, la situación de personas expulsadas de un hogar que habían llegado a considerar suyo. Para el fin de semana, la casa estaba vacía. Noel y Valeria se mudaron el jueves, un día antes de la fecha límite que les había fijado. Estaba en mi habitación cuando los oí bajar las escaleras con sus pertenencias y salir de la casa. No salí a despedirme. No hubo lágrimas, ni abrazos, ni palabras de perdón de ninguna de las dos partes. Solo el suave clic de la puerta principal, el sonido de un motor al arrancar y silencio. Bajé cuando estuve segura de que se habían ido. Recorrí las habitaciones, comprobando si se habían llevado todo. El segundo piso parecía inusualmente vacío. Colchones desnudos en las camas, armarios vacíos con las puertas abiertas de par en par, marcas en las paredes donde habían estado colgados cuadros. Se habían llevado todo lo que consideraban suyo, incluyendo algunas cosas que estaba segura que me pertenecían, pero no hice ningún escándalo. Era un pequeño precio a pagar para finalmente estar sola en mi propia casa. En la mesa de la cocina, encontré un sobre con llaves y una nota corta de Noel. Mamá, nos mudamos tal como querías. Alquilamos un apartamento en Riverside. Lo siento si te hicimos daño. No era nuestra intención. Pensamos que estarías mejor en Sunset Gardens, considerando tu salud. Llámame cuando quieras hablar, Noel. Valeria no se disculpó. No me sorprende. Arrugué la nota y la tiré a la basura. Luego llamé a un cerrajero y me encargué de que cambiaran todas las cerraduras de la casa. Llegó ese mismo día, un hombre mayor de mirada amable y barba canosa que casi le ocultaba el rostro. ¿Problemas familiares?, preguntó mientras instalaba una cerradura nueva en la puerta principal. Algo así, respondí evasivamente. Lo entiendo, asintió. Mi hija se divorció hace poco. También cambió las cerraduras a primera hora. Hoy en día, nunca se sabe en quién se puede confiar. Terminó su trabajo por la tarde, me entregó las llaves nuevas y se despidió. Cerré la puerta con llave tras él y me sentí realmente segura en mi propia casa por primera vez en muchos años. Al día siguiente, fui a la ferretería local a comprar pintura para la sala. Valeria siempre había criticado el color amarillo pastel de las paredes, diciendo que era anticuado y aburrido. Ahora podía repintar las paredes del color que quisiera. Elegí un terracota intenso, un tono cálido y terroso que siempre le había gustado a Alan. En la tienda, me encontré con Emily Brenner. Parecía visiblemente avergonzada al verme e intentó esconderse detrás de un estante de herramientas de jardinería, pero me acerqué a ella. Hola, Emily. Hazel, sonrió nerviosa. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu salud? Me estoy recuperando, respondí. Gracias por preguntar. Una pausa incómoda. Ambos sabíamos que teníamos que hablar de ello esa noche, pero ninguno sabía cómo empezar. Oye, sobre esa fiesta, dijo finalmente, James y yo no sabíamos que estabas en el hospital. Noel dijo que habías ido a visitar a unos familiares en Michigan un par de semanas. ¿Nunca habríamos? Lo sé, la interrumpí. No es tu culpa. Solo estabas en la fiesta de una amiga. Todavía me siento muy incómoda, dijo Emily, mirando al suelo. Sobre todo por lo que pasó después, con la policía y todo eso. James sigue furioso. Lo detuvieron 4 horas y tenía una reunión importante con un cliente al día siguiente. Siento mucho lo que pasó, dije, y lo decía en serio. No quería que gente inocente saliera lastimada. Espero que no haya afectado su trabajo. No, pero... dudó.
Le hizo daño a Noel. ¿Lo oíste? Negué con la cabeza. Noel y yo no habíamos hablado desde que se mudó. Su compañía de seguros lo despidió, dijo Emily en voz baja. Algo sobre riesgos para la reputación y falta de conducta. Uno de los invitados a la fiesta resultó ser el hermano de su jefe. ¿Y cuando se enteró del arresto policial? No terminó, pero lo entendí. Sentí una punzada de culpa. Quería darle una lección a Noel, pero no privarlo de su sustento. Seguro que encontrará otro trabajo, dije, más para tranquilizarme que para Emily. Probablemente, respondió con incertidumbre, pero no en Bolingbroke. Hay tantos chismes sobre ellos después de lo que pasó. Ya sabes cómo son las cosas en los pueblos pequeños. Lo sé. Eso era exactamente lo que esperaba cuando llamé a la policía y mencioné las drogas y las prostitutas. Quería humillarlos como ellos me humillaron al planear enviarme a una residencia de ancianos. Pero ahora que mi plan había funcionado incluso mejor de lo esperado, no sentía satisfacción, solo agotamiento y algo parecido al vacío. Lo siento. No quise molestarte, dijo Emily al notar mi expresión. Acabas de operarte. Tienes que cuidarte. No pasa nada, le aseguré. Solo necesito un tiempo para acostumbrarme a la nueva situación. Intercambiamos algunas palabras más, y Emily me invitó a tomar el té en algún momento. Le di las gracias, pero ambos sabíamos que era poco probable que aceptara la invitación. Habían pasado demasiadas cosas. Habían cambiado demasiado. Cuando llegué a casa con la lata de pintura, encontré una caja con mis cosas en la puerta. Había una nota de Valeria encima. Hazel, encontramos esto entre nuestras cosas. Te pertenecen, Valeria. Fría, formal, sin disculpas ni palabras cálidas, típico de ella. La caja contenía álbumes de fotos, varios libros, un jarrón antiguo que Alan me había regalado en nuestro 20º aniversario de bodas y algunas otras cositas que probablemente se habían llevado por error con las prisas por mudarse. Llevé la caja a la sala y me senté en el sofá, revisando los artículos. Uno de los álbumes me llamó la atención. Era viejo, con una tapa de cuero desgastada y fotos descoloridas en su interior. Fotos de mi juventud, mis padres, mis tíos, la mayoría de los cuales habían fallecido hacía mucho tiempo. En una foto, reconocí a mi prima Lillian. De niñas fuimos muy unidas, pero luego la vida nos llevó por caminos diferentes. Se mudó a California, se casó y tuvo hijos. Intercambiábamos cartas y tarjetas de Navidad de vez en cuando, pero poco a poco perdimos el contacto. La última vez que supe de ella fue hace unos 15 años. Creo que había enviudado y se había mudado a un lugar más cerca de su hija. Miré una foto de Lillian y yo, dos niñas, riéndonos sentadas en la cerca de la granja de nuestros abuelos. De repente quise saber qué le había pasado, si seguía viva, cómo había sido su vida. Dejando el álbum a un lado, encendí mi computadora. Era una vieja computadora de escritorio que casi nunca usaba, principalmente para revisar el correo y buscar recetas de vez en cuando. Pero sabía que se podía encontrar a casi cualquier persona en Internet si se sabía dónde buscar. Tras varias horas de búsqueda y varios callejones sin salida, encontré información sobre Lillian Everett, de Soltera Morton, mi prima materna. Estaba viva, tenía 82 años y vivía en un pequeño pueblo de Wisconsin, a solo 2 horas en coche de Bolingbroke. Su esposo había fallecido hacía más de 20 años, y desde entonces vivía sola, aunque su hija y sus nietos vivían cerca. Encontré su dirección y número de teléfono en un directorio en línea. Me quedé allí sentado un buen rato, mirando los números, sin atreverme a marcar. ¿Qué le diría después de tantos años de silencio? ¿Creería que de repente quería reconectarme? ¿Lo consideraría extraño o intrusivo? Pero algo me impulsó a hacerlo. Quizás fue la comprensión reciente de lo frágiles que pueden ser los lazos familiares, o simplemente el deseo de tener a alguien cerca que me recordara de joven, que supiera de dónde venía y quién era antes de convertirme en la señora Brambleworth. Marqué el número y, tras unos cuantos timbres, oí una voz mayor, pero aún animada. Hola, les habla Lillian Everett. Lillian, se me quebró la voz. Soy Hazel. Hazel Brambleworth, de Soltera Parker. Una pausa, luego un suspiro de sorpresa. Hazel. Madre mía, ¿cuánto tiempo ha pasado? Creí que te habías olvidado por completo de mí. Nunca, respondí con sinceridad. Es solo la vida. Ya sabes cómo es.
Oh, estoy segura de que sí, rió. Y en esa risa, oí ecos de la chica de la fotografía. ¿Pero cómo me encontraste? ¿Y por qué ahora? Le conté sobre los últimos acontecimientos, la operación de corazón, la traición de mi hijo y mi nuera, cómo los eché de casa. Lilian escuchaba, a veces jadeando o chasqueando la lengua, pero sin interrumpirme jamás. Ay, Hazel, dijo cuando terminé. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso sola, pero estoy orgullosa de ti. Siempre has sido fuerte, incluso de niña. ¿Recuerdas cómo me defendiste de esos chicos que se burlaban de mis pecas? Me reí al recordar el episodio. Claro. Le di a uno en la cabeza con tu lonchera. Mamá me dio una reprimenda brutal. Pero nunca te quejaste de que fuera por mí, dijo Lilian con dulzura. Así eres, Hazel. Proteges a quienes amas, aunque tengas que pagar por ello. Hablamos durante más de una hora, recordando nuestra infancia y poniéndonos al día sobre nuestras vidas de los últimos años. Me enteré de que Lilian tenía 3 nietos e incluso un bisnieto, que seguía participando activamente en su comunidad y que dirigía un club de lectura en la biblioteca local. Tienes que venir a visitarme, dijo antes de despedirnos. En cuanto los médicos te permitan viajar largas distancias, te enseñaré mi jardín. No te vas a creer la cantidad de rosas que tengo. Y te presentaré a mis nietos. Iré seguro, prometí. Y esta vez, lo decía en serio. Después de hablar con Lilian, me sentí más ligero. Era como si el peso que había llevado en el pecho durante las últimas semanas se hubiera aliviado un poco. No estaba solo en este mundo. Tenía una familia, no la que me había traicionado, sino una familia real, unida no solo por la sangre, sino también por recuerdos compartidos y una historia en común. En las semanas siguientes, me recuperé gradualmente, tanto física como emocionalmente. Acudí al Dr. Phelps con regularidad para chequeos y estaba satisfecho con mi progreso. La herida cicatrizaba bien, mi corazón funcionaba correctamente y, gracias a las nuevas derivaciones, mi flujo sanguíneo había mejorado. Está progresando increíblemente, señora Brambleworth, dijo durante una de sus visitas. Muchos pacientes de la mitad de su edad se recuperan mucho más lentamente. Estoy muy motivado, respondí. Quiero vivir la vida al máximo mientras pueda. Y era cierto. Después de todo lo sucedido, me di cuenta de lo valiosa que es la vida y de lo importante que es no desperdiciarla con personas que no te aprecian. Empecé a transformar la casa, no porque quisiera borrar todo rastro de Noel y Valeria, sino porque quería hacerla realmente mía. Repinté las paredes de la sala del mismo color terracota, cambié las cortinas y compré una alfombra nueva para el pasillo. Pequeños cambios, pero hicieron la casa más acogedora, más mía. Un día, mientras hojeaba el periódico local, me encontré con un anuncio de una reunión del club de lectura en la biblioteca municipal. Estaban hablando, Jane Eyre, una de mis novelas favoritas. Sin pensarlo 2 veces, decidí ir. El club se reunía en un rincón acogedor de la biblioteca, rodeado de estanterías. Había una docena de mujeres de todas las edades, desde universitarias hasta señoras mayores, claramente mayores que yo. Me recibieron con cariño y me sentí cómoda al instante. La conversación fue animada e interesante. Hacía mucho tiempo que no hablaba de literatura con alguien que realmente amara los libros, y descubrí que tenía mucho que decir. Cuando compartí mi opinión sobre el carácter fuerte de Jane y su deseo de independencia, varias mujeres asintieron. Deberías venir a la próxima reunión, dijo Marta, una mujer canosa que, según se supo, era la fundadora del club. Hablaremos de George Eliot Middlemarch. Me encantaría, respondí. Y no era solo cortesía. Después de eso, empecé a asistir al club de lectura con regularidad. Hice nuevas amistades, algunas de las cuales se convirtieron gradualmente en amistades. Empecé a salir de casa con más frecuencia y a participar en la vida comunitaria. Me matriculé en clases de jardinería en una universidad local y me uní a un grupo de marcha nórdica para personas mayores. Supe poco de Noel y Valeria. Emily Brenner mencionó una vez que se habían mudado a Chicago, donde Noel había encontrado un nuevo trabajo en otra compañía de seguros. No sabía ningún detalle, y yo no pregunté. Sus vidas ya no se cruzaban con las mías, y eso me parecía bien. A veces, generalmente tarde por la noche, cuando la casa estaba en silencio y yo estaba sola con mis pensamientos, me preguntaba si había hecho bien en cortar todo contacto con mi único hijo. Quizás con el tiempo, podríamos habernos reconciliado,
haber encontrado una manera de coexistir. Pero entonces recordé sus planes de enviarme a Sunset Gardens contra mi voluntad, sus conversaciones sobre cómo se desharían de mis cosas, su disposición a borrar todo rastro de mi presencia en la casa que había construido con Alan. Y recuperé la determinación. No tengo que perdonar la traición solo porque el traidor sea mi hijo. Merezco respeto. Merezco el derecho a decidir cómo y dónde vivo. Merezco el derecho a mi propia casa y mi propia vida. Una mañana, unos 3 meses después de que Noel y Valeria se mudaran, me desperté con el timbre. Era domingo temprano y no esperaba visitas. Me puse la bata y bajé a mirar por la mirilla. En el porche había un repartidor con una gran cesta de flores. Abrí la puerta y me entregó la cesta junto con un sobre. Entrega para la señora Hazel Brambleworth. Tras darle las gracias, llevé la cesta a casa y la puse sobre la mesa de la cocina. Abrí el sobre y saqué una tarjeta. Querida prima Hazel, espero con ansias tu visita el próximo sábado. Espero que el viaje no te resulte demasiado agotador. Estas flores son un pequeño adelanto de lo que verás en mi jardín. Con cariño, Lillian. Sonreí al respirar el aroma de rosas y lirios frescos. En una semana, viajaría a Wisconsin para ver a Lillian, con quien ahora hablaba por teléfono casi a diario. El Dr. Phelps me había dado el visto bueno para el viaje, diciendo que mi corazón era lo suficientemente fuerte para semejante viaje. Pasé suavemente los dedos por los pétalos de rosa, disfrutando de su sedosa textura. La vida seguía. No era la vida que había imaginado, no era la vida que podría haber sido si mi hijo no me hubiera traicionado, pero aún así era una vida llena de nuevas oportunidades, nuevas conexiones, nuevos descubrimientos. Sobreviví a una cirugía de corazón. Sobreviví a la traición de mis seres queridos. Y ahora viviré a mi manera, en mi propia casa, rodeada de personas que de verdad me quieren. Coloqué la canasta de flores en el alféizar de la ventana de la sala de estar, donde brillaba el sol de la mañana, símbolo de un nuevo capítulo en mi vida, un capítulo que escribiré yo mismo, sin instrucciones ni expectativas de nadie más. Soy Hazel Brambleworth y soy más fuerte de lo que nadie podría haber imaginado, incluyéndome yo misma.